Saludos a todos mis estimados amigos de las diferentes redes sociales. Qué gusto poder saludarlos. Hoy en esta ocasión les voy a hablar acerca de un tema bien interesante dentro de lo que son los temas que se podrían manejar dentro de Alcohólicos Anónimos. El tema es la depresión. Inicio presentándome Israel R. Alcohólico, un miembro más. Sí. Cabe destacar que lo que yo diga solo será mi punto de vista. No representa absolutamente nada ni a nadie, solo es lo que yo entiendo. ¿Qué es la depresión? La depresión así en psicología, ¿sí? En psicología la depresión es un síndrome o conjuntos de síntomas que incluye la baja autoestima, ¿sí? Es uno de muchos otros síntomas que puede contener la baja autoestima. ¿Cómo se caracteriza? Se caracteriza así por falta de esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza viene de esperar. Bueno, y uno espera lo mejor, ¿sí? ¿Qué pasa con un depresivo? Deja de esperar lo bueno de la vida. Todo lo que piensa que va a suceder es negativo, es malo. Tiene relación también con este asunto de la apatía, la falta de ánimo, ¿sí? Desinterés por sus actividades primarias, ¿no? Incluso por trabajar. Entonces, y por todo lo demás, o sea, es una falta de interés generalizado, ¿sí? Y bueno, se caracteriza también en algunas ocasiones, si no es que en la gran mayoría, por dolores, ¿sí? Dolores corporales, malestares de tipo físico. Ahora, la depresión, al igual que el alcoholismo, al igual que la drogadicción, ¿sí? Al igual que cualquier situación relacionada con la neurosis, puede orillar al individuo a hacerse daño. E igual que el alcoholismo, la muerte es el destino final. Ya si lo vemos así de otro modo, una depresión se entiende también como una concavidad en una extensión de terreno. Ejemplo, un terreno plano y donde hay una caída, bueno, pues ahí hay una depresión, o sea, es una caída, ¿sí? Por eso es que muchas de las veces se le dice, está deprimido, está decaído, no tiene el ánimo arriba, no se encuentra en equilibrio, de momento está deprimido. Entonces, bueno, ya si nos vamos a un término de economía, es un momento de recesión dentro de lo que es la economía de algo, de alguien, incluso hasta de un país. Pero no es el punto que estamos tratando. Lo que estamos tratando es la depresión como síntoma de una como síntoma de la neurosis, ¿no? Porque no siempre la neurosis, y eso yo lo he dicho en más de una ocasión, no solo se mide en estados disparados de ánimo, sino también en decaimientos. Y esta es la parte opuesta, sin embargo, igual o peor de dañina, ¿no? ¿Qué pasaba dentro de Alcohólicos Anónimos en este sentido del cofundador? Él nunca vivió una depresión. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Ahora, ¿cómo? Yo te podría hablar así de la enfermedad. La enfermedad consiste en esto y aquello. Pero la gran realidad es que nosotros vamos a buscar la forma de cómo salir, ¿sí? No de cómo estancarnos. Ya sé que va relacionada con miedo, con tristeza, con decaimiento, con ansiedad, con falta de ánimo, con pereza, con angustia, con soledad, con tristeza. O sea, todo eso es entendible, todo eso tiene que ver con la depresión. Y podríamos hacer una lista interminable, ¿no? Y podríamos encontrar las causas, porque alguien lo dejó, porque se siente solo, porque está triste, porque la economía no es la apropiada, porque no terminó los estudios. La gran realidad es que una persona se puede deprimir hasta porque el día amaneció gris, porque está nublado, porque hace frío, porque hizo mucho calor, ¿no? Porque su equipo favorito perdió. Pero la realidad es esta. Vamos a centrarnos un poquito o al menos en este tema, en cómo poder salir de ella a través del programa de Alcohólicos Anónimos. Bill decía que cuando él se sentía deprimido, y eso tú lo vas a encontrar, vaya, en Transmítelo, él citaba la oración de la serenidad.
Esta oración ampliamente conocida donde dice, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Nos podríamos preguntar, bueno, ¿quién la inventó? ¿De qué manera fue que llegó? Y te podría ayudar la historia. Pero la gran realidad es que deberíamos de entender la esencia de la misma oración, ¿no? Debemos de aceptar aquello que no podemos, ¿sí? Y podríamos seguir en muchas otras cosas, pero la gran realidad es que Bill te citaba y te decía, cuando él se sentía deprimido, él citaba la oración de la serenidad. Ahora, habría que entender que ya dentro del terreno de Alcohólicos Anónimos, nosotros por experiencia tenemos que el dolor, o sea, el sufrimiento, dice, es la piedra angular del toque del crecimiento. Entonces, bien interesante. Si ya lo vemos así, nosotros tuvimos que sufrir para poder llegar. Tuvimos que llegar y tocar un fondo para decir, ya no quiero más, o sea, ya no más bajo. Y una vez que tú tocas fondo, viene, todo es para arriba. Entonces, habría que entender que ante cualquier situación, si alguien se deprime, bueno, debe de entender que si no siente dolor no va a sentir ningún progreso. Y es parte del crecimiento y del desarrollo del propio ser humano. Ya los idealistas contemporáneos sostienen lo siguiente, que la vida es un camino y que la vida es una enseñanza continua y es un camino que te lleva hacia el ser espiritual y que lección que no aprendes la vida te la repite hasta que eres capaz de asimilarla. Entonces, pero dentro del programa, bueno, si nosotros aceptamos lo que no podemos cambiar, sí, reconocemos en ese sentido, esto no lo puedo cambiar, valor para lo que sí, pero ¿qué sí puedo cambiar? Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo genero, y sabiduría para aceptar la diferencia, o sea, sale de mí, esto sí y esto no, ¿sí? Esto sí lo puedo arreglar, esto no lo puedo arreglar. Una situación relacionada con algo de tu trabajo, con algo de tu desempeño, de tu labor que requiere un poco más de esfuerzo, pues eso está dentro de tus límites, de lo posible. Pero por ejemplo, que alguien muera, ¿cómo lo solucionas? ¿No? Entonces no hay forma, incluso la ciencia tiene límites, entonces vamos a aprender a diferenciar lo que sí podemos y lo que no podemos. Los AA como tal, se sabe que somos muy, muy afortunados, ¿sí? Por haber sufrido, al conocernos. Fíjate esta parte. Nosotros podemos hablar de una borrachera, de una tristeza, de una pérdida, de algo doloroso, de algo angustioso, que nos llevó a beber, que nos llevó a drogarnos, que nos llevó a sufrir, que nos llevó a deprimirnos. Pero, ¿por qué somos afortunados en este sentido? Porque al hablarlo, por ejemplo, cuando hacemos el quinto paso o cuando estamos en una situación de apadrinamiento, tenemos la posibilidad de entendernos, de comprendernos y más aún vamos a tener la oportunidad de escuchar a alguien más, darnos su punto de vista, o sea, ese padrino, ese miembro allegado, ese miembro de amplia confianza dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos al que tú asistes. Entonces, bien interesante saber que tuvimos que pasar todo esto porque cuando hablamos tenemos la posibilidad de comprendernos, pero sobre todo también vamos a querernos, o sea, vamos a querer, o sea, a intentar ser mejores, ¿sí? También sabemos cuando nosotros estamos en una situación de apadrinamiento o cuando estamos en una sala de reunión y escuchamos que alguien sufrió más, pues entendemos, o sea, debemos dejar a un lado el egoísmo. No es una competencia, yo sufrí más, yo siento más, a mí me duele más, a mí me hizo falta más, o sea, no es una competencia. Habría que entender el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la pérdida, pero también habría que entender que todo eso tuvo que pasar, ¿sí? Para que yo pudiera desarrollar esas cualidades que tengo como persona para poder salir adelante de cada uno de los obstáculos que se presentan en mi vida. Yo recuerdo una frase que un día un profesor me regaló, decía ahí, que los obstáculos están ahí solo para ser vencidos. Entonces, bueno, yo puedo estar muy triste, pero puedo ver el problema como algo que me detiene, ¿sí? O puedo ver como el problema como algo que debo superar. Entonces, bien interesante este asunto de cómo enfrentar
la situación de la depresión. Ahora, ya dentro del Alcohólicos Anónimos, un miembro que llega y te dice, compañero, yo hoy me siento deprimido, pues este compañero tiene un síntoma de borrachera seca, ¿sí? O sea, es lícito hasta cierto punto que a ti algo te entristezca, ¿no? Vuelvo a citar la pérdida de un ser querido, ¿no? Una situación de una mala economía, ¿sí? Pero que tú no entiendas que toda la gente tiene que morir y que esos asuntos de economía quizás tienen que ver con una mala administración personal, ¿sí? O que ese trabajo que tú tienes no te está dando lo suficiente y la vida te está mandando un mensaje, o sea, cambia de trabajo, no te estanques ahí, ¿no? No, pero es que ya llevo tantos años y vas a llevar 10 o 20 o 30 y no vas a prosperar, ¿sí? Entonces, llénate de herramientas, cultívate siempre. Entonces, este asunto de la depresión y de mucha tristeza, la depresión es mucha tristeza por estar viviendo en el pasado. La depresión es relacionado con mucho pasado, así como la ansiedad podría ser relacionado con mucho futuro. Estar pensando todo el tiempo en lo que va a suceder, suceda o no suceda. Entonces habría que entender que lo mejor es vivir el presente. Usted no quiere vivir en depresión, no viva, no piense demasiado en el pasado. Usted no quiere vivir procesos de ansiedad, no piense en el futuro, ¿no? Usted quiere vivir bien, viva. Si citamos aquí una frase importante, ¿no? Solo por hoy, ¿no? Algo que nosotros, un axioma que nosotros tenemos dentro de Alcohólicos Anónimos. Y los axiomas son verdades irrefutables, ¿no? ¿Sí? Algo así como después de la noche viene el día, ¿no? O sea, no hay forma de discutir. Entonces, solo por hoy, o sea, esto es solo por hoy, mañana será otra situación. Entonces, habría que entender, ¿no? Ya en el 11º paso, la literatura te lleva a una oración, que es la oración de San Francisco de Asís, ampliamente conocida por todos. Pero hay una parte importante dentro de esa oración donde dice que él pide consolar y no ser consolado. Fíjate esta parte, o sea, llevar el consuelo a la persona que está sufriendo, ¿sí? Lo relacionas con siempre y cuando alguien extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Pues eso se refiere con consolar y no ser consolado. O sea, estar atento donde se requiera tu servicio, tu buena actitud, tu participación, donde tú hagas valer todo ese tiempo que tú has estado en las diferentes salas de Alcohólicos Anónimos. Imagínate que alguien necesita la ayuda y le dice, ¿sabes qué? Pues yo vengo de un grupo, tu familia me contactó, ellos quisieran que te diera yo una charla, que platicara yo contigo acerca de este programa de recuperación, ¿no? Y que él te dijera, sí, o sea, a mí me gustaría escucharte, y tú le dijeras, nada más que sabes que de momento no porque estoy deprimido, ¿no? De momento no porque tuve un mal día, no. Usted lleve el consuelo, usted, decía mi padrino, guárdese usted su tristeza, guárdese usted el dolor y haga usted el trabajo que le encomienda el Altísimo, ¿no? Entonces, pues sí podemos. Bill salía a caminar y a respirar. Ya en el paso 11º, y aquí vamos a esta parte, mientras tú caminas, pues puedes tener pensamientos profundos y puedes llegar a este asunto de meditación, y puedes hacer oración, puedes cerrar la pieza de tu habitación y en ese momento también, o sea, poder hacerlo. No importa cómo, pero concentrarse mucho en meditación y en oración. ¿No te gustan esos dos métodos? Bill sugería, y eso tú lo vas a encontrar también en Transmítelo. Dice que cuando ya él en su vejez salía a caminar en lo que era su extensión de donde él vivía, decía que hacía 3 paradas para descansar. La pregunta es de qué tamaño eran esas caminatas y de qué tamaño serían esas depresiones, ¿no? Pero eso era lo que le daba resultado. Entonces, si en algún momento, vaya, yo te diría, vete a tu sala de juntas, háblale al padrino, a tu compañero, oye, me siento de este modo, te puedo ver. Yo he ido a ver a gente en la madrugada, vaya,
no importa qué hora, vaya, si se solicita tu ayuda, adelante, ¿no? Y si tú la necesitas, pues márcale a tu padrino de mayor confianza. Ahora, ¿qué hacemos con la depresión? Si el dolor es muy fuerte, ¿sí? La literatura te va a mandar a esto, déjalo en manos de Dios. O sea, déjalo en manos de Dios. Eh, ¿Cómo tú vas a poder lograr dejar los asuntos negativos en manos de Dios? Cuando una persona vive un despertar espiritual, llega a entender que todo lo que sucede en esta vida tiene relación con los planes de Dios. Entonces, si tú estás de acuerdo en este sentido de que Él es el que toma las decisiones, Él es el que rige, Él es el que gobierna, no hay nada que discutir. Sí, Señor, esto que estoy viviendo no me gusta, ¿sí? Así le podrías decir. Sin embargo, yo acepto tu voluntad tal cual como se presenta. Y vas a decir, ¿y esto lo has hecho tú? Lo he hecho en muchas ocasiones. Cuando yo llegué a la AA, vivía mi mamá, vivían mis abuelos, vivían seres muy queridos. ¿Sí? Y yo te podría decir que han sucedido cosas, muchos de ellos ya no están, gente que estaba a mi alrededor, y cada que he vivido una pérdida le he dicho, Señor, yo no soy nadie para discutir tus planes. Y a veces me duele en el alma, me duele como no tienes idea. Pero también es un hecho. Cuando las cosas van muy bien, también le digo, Señor, muchas gracias, ¿no? Bendito seas, Padre Celestial. O sea, tener un despertar espiritual no quiere decir que nada más cuando las cosas van bien. O sea, habría que entender que cuando las cosas van mal también habría que decirle, pues, Señor, es tu voluntad. Y entonces la depresión no puede llegar. No puede llegar porque tú entiendes que todo lo que acontece tiene relación con los planes de Dios. Entonces, debemos de dejar esa parte que los alcohólicos, drogadictos y neuróticos tenemos. Queremos todo o nada. No somos equilibrados, ese es el gran problema. Y eso nos ha llevado a perder excelentes relaciones en la vida. Si algo hemos perdido son buenas relaciones. En cualquier aspecto que tú me quieras mencionar. En lo material, en lo emocional, en lo social, en lo de compañía y si quieres hasta en lo sexual. Más por ahí. Entonces, si dejamos esa parte de esperar todo o nada y decimos pues que sea lo que tú decidas, ¿sí? Y si nosotros lo dejamos, jamás vamos a tener depresiones. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando la vida se haya derrumbado en este sentido? O sea, que lo que esté pasando sea tan grave, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Todo acabó. El negocio se cerró. El trabajo se perdió. La relación se perdió. ¿Sí? Vuelve a empezar. Si tenemos vida, tenemos la oportunidad de volver a empezar. Si el Señor no nos ha recogido, es porque tiene un propósito con nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a lograr estas partes? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que jamás he estado en un taller de motivación con nadie. Todo lo que yo he aprendido ha sido en las salas de Alcohólicos Anónimos, con esos grandes terapeutas sin diploma, ¿no? Citando una de las tradiciones, ¿no? Con esos amigos que no estudiaron, ¿sí? Para darme un término, sino que me dicen la depresión se caracteriza por mucha tristeza, por mucho dolor. Y luego te dicen, en algún momento de mi vida yo viví, esta es mi experiencia, y te la empiezan a narrar. Y luego te dicen, y a través de mi asistencia constante, a través de la práctica del programa, a través de no dejar de asistir, y a través de apadrinamiento constante, y de trabajo más trabajo, ¿sí? Y de servicio, y de mis continuas asistencias y aportaciones a mi sala de juntas, y a mi grupo, como se llame, yo la brinqué. Y si yo la brinqué, tú la vas a brincar. Así es como te dice el veterano estadista. Entonces, pues ojalá y hayamos entendido este asunto. Una persona que trabaja con el programa de Alcohólicos Anónimos
difícilmente va a estar en depresión. Esto no quiere decir que no suceda nada, todo va a seguir sucediendo, lo bueno y lo malo, pero vas a agarrar una valentía, un coraje, vaya, que nada te va a detener. Hay una parte donde le dice, sé fuerte y sé valiente, porque yo soy el que te mando. Así dice en una parte del libro. Bueno, entonces no tengamos miedo, no tengamos miedo y enfrentemos nuestros obstáculos. Qué gusto haberte saludado a través de este medio, ¿no? Gracias por seguir los videos. Saludos a mi amigo Nelson de Casa de Locos y a toda la banda que me sigue también en mi canal, ¿no? Gracias. Pues es parte del tema, ¿no? No lo largo más porque la intención es esa, hacerlos hasta cierto punto breves y digeribles. Te deseo lo mejor, adelante y muchas 24 horas. ¿Sí?